Nombramos a nuestros invitados estrella del día de hoy, ¿sí? Y empezamos a conversar también con ellos en esta ronda de conversaciones, ¿sí? Tenemos con nosotros a Silvana Menem. Ella es psicóloga y es la representante del área de reclutamiento y selección de la empresa Big World. Y Daniel Cruz, que es el ejecutivo de cuenta encargado, ¿sí?, de la parte comercial. Muy bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos e ilustrarnos en este mundo laboral local. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, honrada de estar acá hoy presente. Gracias, Silvana. Muy buenas tardes a todos, gracias por esta grata invitación y bueno, es un placer poder compartir con tan distinguida audiencia. Contanos un poco, Silvana y Daniel, vamos a decir Dani, ¿sí? Como amigos, ¿no? ¿Cómo eran ustedes como estudiantes? ¿Recuerdan cómo fueron antes de ser profesionales? Bueno, fue una época, la verdad, que muy linda, yo disfruté mucho, pero sí, bueno, al principio fue difícil en esa adaptación entre el secundario y el nivel universitario, ¿no? Acostumbrarnos a leer muchísimo, a analizar, a, digamos, instruirnos en lo que es el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y de comunicarnos, los exámenes orales. Así que bueno, sobrellevar los nervios, la timidez de hablar, cómo expresar nuestros pensamientos y cómo volcar lo estudiado en un examen, bueno, sobrepasar todos esos nervios. La verdad que, bueno, yo disfruté mucho y me encerré también. Me encerré mucho a leer en bibliotecas. Me pasaba días enteros en bibliotecas. Biblioteca, ¿viste, Mayra? Dijo libros y bibliotecas. ¿Suena eso para lo del día a día? Yo, en mi opinión, sí. Yo sigo usando la biblioteca de la facultad o me retiro los libros y me llevo a mi casa a hacer. Por más que tenga digitalizado, para mí es mejor, no sé, tener el libro que pueda estar hojeando, marcando. Sí, que decían que también el libro iba a desaparecer, pero esto de la lectura, el otro día le pregunté a mis alumnos que levanten la mano cuántos de ellos leen, ¿sí? Y cuál fue el último libro que leyeron. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? Que pues probablemente no han leído en el último tiempo. No han leído libros. Entonces, y son alumnos que están a punto de recibirse, ¿sí? Más allá de leer el libro por la profesión en sí, es también cultura, ¿no? Con el libro uno incorpora nuevos conceptos, lenguajes, se instruye y nota la diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee. ¿Sí? Al margen de que pueda ser un libro, de una novela, ¿sí? Con una novela también uno deja volar la imaginación, te conecta con la creatividad, pero lamentablemente muy poquitos alumnos admitieron que leen, que tienen lectura, ¿sí? Entonces, uno de las falencias que puede también acarrear al momento de esta búsqueda laboral es también cómo me expreso, porque lo comunicacional, como decía Mayra hoy, sí es lo no verbal, pero también es lo verbal, es un conjunto de los dos. ¿Sí? Sí, es una competencia además muy importante, porque la comunicación es una de las habilidades esenciales que lo va a llevar al éxito, sobre todo en la integración en un lugar de trabajo. Entender las relaciones, cómo dirigirse. No es lo mismo dirigirse a un superior que a un subordinado, entre pares, entender, digamos, los matices, ¿sí?, de los mensajes y expresar a sí mismo uno, digamos, cuando está trabajando en una tarea, en un proyecto, digamos, qué es lo que se hizo, cómo escribir un email. Básicamente como eso, ¿no? Digamos, ser muy sucinto, concreto, pero a la vez que sea claro, que tenga una introducción, hice esto, el resultado fue tal y espero esto de usted.
de la respuesta que me pueda dar. A veces eso, digamos, uno se entrevera en lo que quiere decir, termina no siendo claro y bueno, todo esto es cuestión de que tienen que aprender, digamos, desmenuzar, hablar con la gente, preguntar, un feedback acerca de, bueno, cómo realizar esta tarea, qué se espera de mí, cómo me vas a evaluar lo que yo hago, cuáles son las dificultades que tengo que sortear. Entonces, cuando una persona empieza su primer trabajo, digamos, es un ámbito sumamente ansiógeno por toda la incertidumbre, uno no se siente sapo de otro pozo, o quizás inseguro, ¿no? Todas las inseguridades de que, bueno, ¿por qué estoy acá? Bueno, por algo le eligieron, y retomar esa autoconfianza que se necesita para integrarse a los grupos de trabajo, conocer a las personas. Vos también antes estábamos hablando, bueno, la diversidad de los grupos de trabajo en cuanto a edades, en cuanto a lugares de donde venimos, ¿no? Entonces, lo que mucho se ve en este tiempo es la brecha generacional, que me mencionabas vos, y es verdad. Y bueno, puede traer, digamos, conflictos, interferencias, diversidad de perspectivas, que la persona cuando se integra, digamos, tiene que adecuar, digamos, su escucha a las diferentes retroalimentaciones, instrucciones, entrenamiento que reciba. Entonces, de esa forma va a poder ser exitoso y atravesar sobre todo el primer trabajo que tenga, ¿no? El primer trabajo. Cuando los chicos, a los alumnos les dijo, cuando ustedes no leyeron, ¿sí?, la letra chica del contrato de ser estudiante. Una vez que te recibís, ¿sí?, ya estás afuera, ya está por tu cuenta, ¿no? Entonces, el momento de equivocarse, el momento de cometer errores es cuando vos todavía sos alumnos, porque cuando sos alumno pasa nada, porque justamente estás aprendiendo. Y clave esto, Silvana, de que traes esto de preguntar. Ahora les voy a preguntar a ustedes en el mercado cómo se ve eso, pero yo veo que en clase les cuesta mucho preguntar a los chicos. O sea, generar esa conversación, esa ida y vuelta, o pedir el feedback, es como digo y ahí me quedo. No hay este espacio de conversaciones. Y en las organizaciones son conversaciones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso es poder tener claro el pensamiento, la idea que uno quiere transmitir, y a partir de ahí ponerse también de igual a igual con el interlocutor, y tanto preguntar y escuchar activamente a lo que te dicen, y a partir de ahí poner en acción, ¿no?, lo que uno ha podido internalizar de esa conversación, ponerlo en acción, demostrarlo, volver a hacer una repregunta, un chequeo, una revisión, ¿sí? De esta forma, bueno, se pueden evitar malos entendidos, confusiones, digamos, emociones que aparecen, ¿no?, en las interacciones, sí, en los grupos de trabajo. Sí. Dani, vos estás como ejecutivo de cuentas, sos la persona que tenés en contacto con los clientes, ¿no? Sí, la parte comercial. ¿De qué se trata como un ejecutivo de cuentas? ¿Cuál es su rol y qué...? Bueno, hay que distinguir un poquito el ejecutivo de cuentas, en este caso de la consultora, respecto a otras figuras de ejecutivos de cuentas, ¿no es cierto? En realidad, la idea es, en este caso, mantener un vínculo comercial, donde se gestiona, digamos, el primer contacto con la institución, y a partir de ahí se teje lo que yo llamo una alianza estratégica, ¿no?, donde tenés, por un lado, una empresa que está produciendo bienes y servicios, y por otro lado, un especialista en justamente ayudarle a proveer determinados recursos para poder generar ese valor agregado en el proceso, ¿no es cierto? Tanto la empresa que está produciendo como nosotros, que también producimos de alguna manera talento humano, o estamos
en el buen sentido, traficando con el talento humano. Nosotros aportamos más de 20 años de experiencia, porque bueno, la consultora Big Work arrancó como tal en el año 2001, o sea que ya estamos hace más de 20 años trabajando de esto, y ese cúmulo de experiencia es lo que nosotros estamos ofreciendo en el mercado. Bien. En esto, en esta conexión con la empresa, ¿qué sentís vos que suelen buscar? ¿Cuáles son los puntos o las cualidades o las habilidades que piden para que después ustedes eso lo trasladen, ¿no? en su proceso de búsqueda? Y bueno, en realidad yo me encargo de la parte comercial, en realidad la especialista es Silvana en eso, pero sí puedo traducir desde mi óptica, ¿no es cierto?, que es una eterna realidad donde se te habla de variables duras, ¿no es cierto? Necesito que tenga este conocimiento, que tenga este título, que tenga esta formación, que tenga esta edad, que cuente con, qué sé yo, carnet de conducir, que sepa algún tipo de idioma. En definitiva, digamos, todas esas variables duras te ponen como el objetivo del perfil que tiene que reunir la persona. Vos, si le provees solamente eso y mirás dentro de 5 meses y no continúa la persona, decime en qué falló, no sabía inglés o no tenía carnet. No, en realidad lo que no tenía era esa inteligencia emocional para lidiar con la autoridad, el que no sabía trabajar con equipo. Y entonces esa docencia que tenemos que hacer también con la empresa es aportarles a otra mirada, porque te toman por esas variables denominadas duras y te terminan desvinculando a veces porque no tienen esa formación de variables blandas, ¿no? Que esa conjunción de las dos partes puede permitir el match. Hay que ver a dónde se encuentra el equilibrio. Eso tiene que ver con el puesto, con la cultura organizacional y con la misma historia que trae el que va a ingresar, ¿no? Sí. Y en ese caso, Silvana, ¿cómo hacen ahí para entender? Porque también las empresas también están pasando por este proceso de transformación. Hay empresas que generacionalmente están dejando personal afuera, o sea, que se están yendo o se están jubilando. En el medio está todavía las personas de 30, 40 años, y después vienen los de 20 y demás, o sea, conviviendo todo en un mismo lugar. ¿Eso se tiene en cuenta al momento de armar las búsquedas? Desde ya, eso está, digamos, como decía Daniel, nosotros partimos de un perfil, partiendo de un análisis de puesto, un relevamiento con la empresa, pero hacemos también un coaching a las dos partes, claro. ¿Sí? Tanto a las empresas clientes, el empleador, como al candidato. ¿Sí? A la empresa cliente transmitiendo, digamos, las nuevas formas, las nuevas exigencias o expectativas que tienen los candidatos, sobre todo lo que tiene que ver con balance entre vida personal y vida laboral, las cuestiones de estrés laboral, qué es lo que lo causa, esto de trabajar en el entrenamiento inicial, que tengan muy buena inducción a la compañía, para que tengan todas las herramientas para que no tengan fracasos, ¿sí? Y por parte de los candidatos es esto de saber, bueno, cómo adaptarse, cómo comunicarse, ser flexibles, o que observen el ambiente de trabajo, que se atengan a las normas que están establecidas ya. Esto es en cuanto desde ser puntual, cumplimiento de horario, el tema del uso del celular. Digamos. El uso del celular, gran tema sí. El uso del celular. Evitar las distracciones para que se puedan focalizar, ¿sí? En el lugar de trabajo, ser productivos durante las 8 horas que tengan que trabajar. Entonces, a partir de ahí, y a los candidatos, como nuevamente, esto de cómo plantear su postura, cómo realmente tomarse el tiempo de hacer un análisis de una situación difícil, replantearse su posición, que pueda ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Que pueda manejarse con empatía,
para comprender, como te digo, todos estos matices en las interacciones laborales, ¿no? ¿Qué anécdota tienen así como para contarnos que se le ocurra que... Bueno, por ejemplo, digamos, muchas veces lo que se da, en las ofertas, ¿sí? Cuando se llega el momento de cerrar una oferta para ver si el candidato es contratado o si primero el candidato acepta, ¿no? Se viene dando en una serie de entrevistas y, digamos, lo que nosotros primero preguntamos, bueno, ¿cuál es tu expectativa? ¿Sí? ¿Cuál es de acuerdo? Primero, los objetivos de carrera, si eso está alineado a lo que el puesto representa, y después vamos a los temas que tienen que ver con la parte económica, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu sueldo esperado? Entonces hay que ver si la persona está al tanto, si investigó, si tiene idea de lo que puede pedir, o bueno, ya tiene sus expectativas, y no solo la parte económica, sino a los beneficios, al paquete de beneficios, u otras cuestiones, ¿no? Que sean consideradas como cuestiones de horas flexibles, ¿no? Trabajo remoto, en fin. Que pueden ser importantes al momento de tomar una decisión. Sí. Y a veces los candidatos no expresan francamente cuáles son sus expectativas. Entonces, eso nosotros como consultoras lo transmitimos a nuestros clientes. El cliente piensa que está conversando a un nivel, llega el momento de la oferta, se hace una oferta y resulta que por alguna cuestión el candidato, no, pero esto no era lo que esperaba, ¿no? Entonces, bueno, por parte del candidato que sea franco. Si hay muchas veces cuando va a entrevista con el cliente no se hace una reevaluación porque tiene un conocimiento más profundo de qué se trata la posición, y bueno, hay una reevaluación. Esto si hay un cambio en su situación o incluso si está considerando otras ofertas de trabajo que puede ser, o que el empleador actual le hace una contraoferta para que se quede. Digamos, todo esto ir transmitiendo, porque si eso no se transmite, digamos, además de causar interferencias, puede quedar mal el candidato, y hay una puerta que se puede cerrar sin pensar en un futuro, ¿sí? Si uno, digamos, es transparente, se entienden las diversas situaciones, y bueno, pero si uno se maneja mal o no contestan los mensajes, no contestan los WhatsApp, desaparecen por 2-3 días y uno no los puede ubicar. Entonces no sabés qué decirle al cliente, porque el cliente lo está esperando. Digamos, hay que tener una etiqueta de comportamiento, ¿sí? Entonces no se puede desaparecer. Por eso todo es cuestión de hablarlo. Todas las situaciones se entienden, y si no, será nuestra oportunidad. Si uno se maneja bien, educadamente en ciertas situaciones, puede ser considerado para oportunidades en el futuro. Entonces, no quemar esos puentes, como se dice, ¿no? No cerrar esas puertas. Eso es, digamos, con respecto al candidato. Y con respecto al cliente, hacerles entender también que los tiempos han cambiado y que hay otras expectativas por parte de los candidatos. Entonces, sí pueden abrirse, reconsiderar sus políticas, tener cierta flexibilidad en cuanto a estas cuestiones, porque se pueden estar ganando una persona con mucho talento, un perfil muy valioso para la organización, con solo habilitar unas horas de trabajo remoto por semana, ciertos horarios, cierta flexibilidad horaria, o de días también, de días, compensación, digamos, por tiempo libre. Entonces, digamos, ciertas cuestiones que han sido muy, muy estrictas, hoy necesitan ser flexibilizadas. Y revisadas. Y ¿no? revisadas. Y eso quizás también va a llevar un tiempo, ¿no? de adaptación. Solamente que en este tiempo ahora es como todo mucho más rápido, ¿no? Como que se necesita ya.
Y hay un proceso todavía de transformación. Vos hablabas también, Dani, hoy de la cultura. Una cultura de una empresa lleva años y a veces está implícita. Sí. Ni siquiera se han detenido a evaluar cuál es la cultura de una organización. Por eso a los jóvenes también, cuando van a buscar un trabajo, esto de, bueno, ¿en qué empresa? Averiguar acerca de la empresa en la cual se está postulando, ¿no? Mínimamente googlea, porque la empresa también googlea, ¿no? Googlea sus redes sociales, seguramente que sí. Entonces hay que cuidar la imagen en redes sociales, ¿sí? Sí. Eso es fundamental. Otra cosa antes que me olvide con respecto a las empresas es que hoy en día hay una competencia por el talento, ¿sí? Hay perfiles que escasean en el mercado laboral. Los perfiles técnicos, de ingeniería, de sistemas, ¿no? De IT, tecnología de la información. Entonces las empresas tienen que posicionarse como empleador de preferencia en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que los va a diferenciar? Justamente estas políticas que tienen que ver al buen ambiente laboral, a prácticas, buenas prácticas, ¿sí? Profesionales y sobre todo, bueno, cuidar su reputación como empleadores. Como empleador. ¿Sí? Porque a veces el mercado laboral, los profesionales, a veces pocos también se conocen en determinados círculos, determinados rubros, y se va corriendo la voz. Siento, en este lugar no es muy agradable trabajar. Entonces, llegan avisos de esas empresas, se enteran de quién es y los candidatos deciden no participar de por más que le paguen bien. Por más que la oferta económica sea buena, prefieren que no. Entonces, eso es importante que las empresas se den cuenta y que tomen conciencia para justamente ir modificando sus culturas, ¿sí? Culturas de trabajo, políticas, prácticas, etcétera, y cómo se relacionan con sus empleados. Sí, que es el cliente interno, no tenemos el cliente externo, que es el cliente al cual ofrecemos nuestros productos o servicios, y el cliente interno, que son el personal. Claro. Esto de trabajar un marketing interno, de venderle la empresa al personal, ¿no? A los que ahora son... Es una estrategia de marca también, para la captación y para la retención del talento. Sí. Mayra. No, me llamaba la atención lo que ella decía, que se corre la voz cuando hay malos tratos laborales, y es así. O sea, yo que no estoy en el mercado laboral me entero que, no sé, una empresa súper conocida te paga bien, pero es mal el trato entre el empleador y los subordinados. Te gritan, no hay flexibilidad en el horario, llegas tarde, ya es una llamada de atención. Y sí, es cierto. De ahí, por más que haya buena oferta económica, yo creo que solo la gente que realmente necesita esa plata para hoy comer iría. Si no directamente lo rechazan. Así todo, vuelvo a mencionar la contraparte por parte del candidato. Y de los empleados, ¿no? Sí, hay ciertas políticas que se deben respetar, normativas de la empresa, formas de trabajar, etcétera, a lo cual hay que ajustarse y bueno, esas son, digamos, respetar esas normas. Y sobre todo integrarse, y si hay que introducir cambios, bueno, buscar las alianzas, ¿no? Y para eso, digamos, ahí intervienen muchas habilidades blandas, porque hay que tener muy buenas habilidades de negociación, de persuasión, tener una comunicación asertiva, de presentación de informes, de hacer un análisis, un diagnóstico de los problemas, proveer soluciones, trabajar con el resto, las distintas áreas de la empresa, con los distintos interlocutores, personas referentes, para ver, digamos, sumar ideas, ¿sí? Sumarlos a un proyecto, digamos, eso es saber vender tus propias ideas para hacer un proyecto de cambio, y de a poco es introducir, a veces no son cosas muy con mucha magnitud, pero desde lo poquito, de lo primero, lo simple, lo pequeño, se va avanzando. Sí, claro.
Eso de saber venderse, ¿no? De cuando yo estoy, porque uno cuando está buscando trabajo se está ofreciendo, ¿no? El producto soy yo. ¿Recordás, Dani, cuál fue tu primer trabajo y cómo lo conseguiste? Bueno, mi primer trabajo fue en la casa de mis padres, lavaba los autos. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. O sea que era un emprendedor. Por supuesto. Esa fue mi primera experiencia. Después también mi papá tenía un negocio de ramos generales, ayudaba a cargar mercadería, cambiar las etiquetas de los precios. Pasé la época de la hiperinflación y me acuerdo un paño de la góndola de haber cambiado todos los precios y tuve que cambiar 2 veces ¿En el mismo día? Sí. Eso es real. ¿Eso es ahora? No. Eso pasó en esa época. Y ahí nunca más volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? No, dejé ese trabajo. Dejé ese trabajo y después daba clases de matemática y contabilidad cuando estuve en el campus, en un instituto privado. Nada más que, bueno, al tercer mes de que no me pagaban el sueldo sospeché que había algo mal. Y ahí entré a trabajar en una gomería. Estaba encargado de la parte de administración y ventas. Y bueno, ahí fue mi primer recibo de sueldo. Bueno, así fue mi comienzo. Tu comienzo, sí. Esto de trabajar 3 meses sin que te paguen, ¿hoy es posible? ¿Cómo lo ven? Todo depende. ¿De? Depende de muchas circunstancias. Si vos mirás una familia y tenés una persona con esa situación y no tiene ahorros acumulados, no es viable. Ahora, hay un fenómeno, o no, pero bueno, hoy podés analizarlo como un fenómeno, la posibilidad de que muchas personas o miembros del grupo familiar tengan ese espíritu emprendedor, ¿no es cierto? ¿Eso qué implica? Qué sé yo, desde hacer bollitos, hacer churros, vender ropa, calzado, algo que te genera otra fuente de ingresos. Eso te puede ayudar, digamos, a sobrellevar la situación. Me acordaba un poco cuando hoy arrancaste preguntando de la etapa académica. Yo siento que sigo estudiando, digamos, cambió la forma, no quizás con la metodología que tiene la universidad. Sí. Y ahí abro un paréntesis. Con todo este devenir que tenemos en la actualidad, la institución también se planteó una forma de cambio de cómo se hace la enseñanza, porque si vemos la evolución en muchas cosas, digo, la figura del docente, sí, en la parte del frente sentados los alumnos, ese esquema quizás no se ha cuestionado, no se ha cambiado, como si se cambiaron un montón de otras cosas. Sí. Entonces, desde ese lugar, para mí, un espacio importante, así como puede ser esta misma radio, yo la veía en el ambiente académico. No sé si hoy en el ambiente académico existe, pero se hacían las peñas. En las peñas donde vos compartías no solamente las cuestiones informales y sociales con tus amigos, sino también empezabas a hablar en un ámbito de iguales, de por ejemplo, y cuando nos recibamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Es diferente a que venga un especialista que te hable al respecto, o que un docente te cuente su experiencia. Ahí venía esa experiencia de cada uno, y alguno te contaba porque tiene un tío con esta formación, o el papá, o que vio este empresario, y ahí meto una palabra que para mí es importante más que el alumno recibido. Qué bueno sería que se generen emprendedores, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando por ahí lo que pasa, ese boca en boca en las empresas. Eventualmente los que se van a recibir en la facultad no necesariamente van a ser empleados, sino que pueden ser dueños de una empresa y puedan aplicar esas buenas prácticas, dando el ejemplo de lo que escucharon boca en boca y haciendo la diferencia. Bueno. No, es muy importante muy lo que estás diciendo, desde muchas perspectivas, ¿no? Porque digamos, primero lo que es el trabajo de honorem. Bueno, sí, puede ser por un plazo de tiempo, se puede mantener, adquirir, digamos, una primera visión, ¿no?, de lo que es trabajar en un ámbito de la profesión que se ha elegido, de la ocupación, y después
como decía él muy bien, bueno, ser ese emprendedor, ¿no? Claro. Llevar adelante una idea, hacerla crecer, ver cómo tomar ciertas decisiones, ¿no? Hacerse cargo y sobre todo demostrar, ya sea como emprendedor o como empleado de una empresa, ese entusiasmo, esa pasión, ese compromiso por lo que uno hace, ¿no? Y eso es lo que te va a llevar a siempre estar actualizado, a informarte, a formarte constantemente, y porque lo necesitas para seguir creciendo, para desarrollarte. Entonces, esa ambición, ese empuje, ¿sí? De eso estamos hablando, eso es lo que se tiene que ver. Cuando una persona es apasionada por lo que hace, le interesa, va, busca, investiga, pregunta a un lado, a otro, a sus conocidos, trabaja, hace una red de contactos, que hoy el networking es fundamental para buscar trabajo, para encontrarlo, para desarrollarse y para mantenerse. Tal cual. Sí. Porque el networking, que también suelo hablarlo con los chicos en clase, comienza ya en clase. Porque vos con tus compañeros te vas conociendo desde ahí vas viendo. De hecho, Dani y yo fuimos compañeros de la facultad. La vida en blanco y negro todavía. Sí. La vida da tantas vueltas que vos no sabés. Yo le digo, la persona que está al lado tuyo el día de mañana puede ser un brillante empresario o un emprendedor que te puede contratar a vos, o puede ser un aliado, o puede ser un socio, o puede ser un inversionista, ¿sí? O puede ser un personal tuyo. Pero si yo no voy creando esa red de contacto, de ir cultivándolo, la voy perdiendo. ¿Sí? Yo tengo que esperar a recibirme para después recién ahí comenzar a pensar en cómo generar esa red de contacto. ¿Sí? Entonces eso, las peñas todavía, Mayra, siguen así con la época. Así no, sino que nos juntamos. Las peñas se cambiaron por las previas. Las previas, sí. No. Sí, nos juntamos en las casas de cada compañero o un bar. Pero no, ya no se hacen campamentos ni nada de eso al aire libre. Qué pena. No sé, ha evolucionado. Sí. Ha evolucionado, cambió el lugar a donde tener esas charlas. Porque, a ver, dije las peñas porque... Pero más allá, claro. Exactamente, para mí era lo que me traía el recuerdo de esas conversaciones. También estudiar junto, en algunos casos, en algunas materias que lo hice, se daban charlas la madrugada que eran sabrosísimas, vamos a decir. No, sí, eso se sigue dando. Yo tengo unas materias que estudiamos por separado y nos juntamos a deliberar, a hacernos preguntas, a sacarnos dudas, o directamente las estudiamos juntas con mis compañeras. Dependiendo de la materia, creo que es importante como que reunirse con los compañeros para dar los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en una materia como, no sé, como impuestos, por más que haya una ley de ganancia que te tengas que regir cómo liquidar, hay ciertos huecos en la ley que capaz vos no te das cuenta, pero tu compañero sí. Entonces, intercambiar esos puntos de vista y lo que cada uno entiende e interpreta es válido también. No, genial. Me hace acordar de derecho constitucional, por ejemplo, que tenía muchas betas. Pero bueno, el final de la historia es que vos podés encontrar esos huecos, pero después termina ganando la jurisprudencia, lo que se hace en la práctica. Pero bueno, lo importante es al menos haber notado, porque en algún punto, lo bueno, atando un poquito lo que mencionaba Silvana, que es el trasfondo de todo, encontrar lo que realmente te apasiona. Porque si eso realmente te apasiona, vos podés contagiar ese mismo fuego en un grupo, en un entorno, y ser justamente el vehículo de cambio en la sociedad, o sea, dejar un impacto, hacer una diferencia a partir de ahí. Y por qué no, más allá de lo que sea, digamos, el status quo, bueno, esto es jurisprudencia, de haber notado algunas cuestiones y levantar la voz y hacer planteos como corresponde, cambiando el sistema para mejorarlo, porque de eso se trata, no es algo inamovible. Sí. La capacidad de negociación no la perdemos nunca, solamente cuando decimos no se puede hacer nada.
Y ahí cuando digo no se puede hacer, estoy ahí en el papel de victimitilla. Y En tengo este triángulo. razón. Y tengo sí. razón. Y tengo razón. No voy a poder modificar nada. Y esto relacionado a la actitud emprendedora, porque es una cuestión de actitud emprendedora. Porque yo puedo ser un empleado, un colaborador, pero tener la actitud emprendedora, de tener iniciativa, de buscar esto que decía Silvana, las soluciones. Ser emprendedor, desde mi concepción, no solamente es tener un negocio o liderar, que sería genial, ¿no? Si no puedo hacer eso en un tiempo, lo que sí puedo llevar esa actitud al servicio de la empresa que me contrata. Desde ¿no? ya. De que Desde me ya. contrata. Entonces, crece la empresa y crece también mi posibilidad de crecer dentro de esa empresa. ¿Sí? Si no hay, esto cuando doy capacitaciones de ventas, digo, o sea, si pregunto primero quién te paga el sueldo. Generalmente dice el jefe, el contador. Y no, en realidad quien te paga el sueldo Vos es mismo. el cliente. El cliente es el que te paga el sueldo. Porque si no hay clientes, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay empresa. Y si no hay empresa, no hay empleo. Así es. Sí. Entonces, esa actitud emprendedora también poner al servicio esa vocación. Y si no te gusta el trabajo, no sigas estando solamente por una cuestión de dinero, porque nunca vas a ser pleno, nunca vas a ser feliz en un puesto. Y esa infelicidad lo vas a terminar trasladando a tu familia, a tu pareja, a tus amistades, simplemente porque vos no estás siendo feliz en lo que estás haciendo, ¿no? Si bien la generación de ahora es como que tiene un poquito más clara eso, ¿no? De busco un trabajo con determinada característica y determinadas condiciones, y sobre todo valora más el bienestar que la parte económica. Ahora, ¿cómo eso lo podríamos ir ajustando también en esta brecha, para ir achicando la brecha? Bueno, Silvana? lo que pasa es que ahí hay que mostrar el valor que uno trae a la empresa para conseguir esos beneficios, ¿no? Porque la empresa te lo va a dar tanto en cuanto uno aporte desde el rol que la empresa necesita de uno. Entonces, bueno, trabajar en adquirir ese valor y eso es lo que se llama empleabilidad, ¿sí? Para, digamos, trabajar en adquirir las competencias necesarias, digamos, tener un objetivo de a dónde quiero llegar. Bueno, a partir de ese objetivo ver cómo hago para llegar, qué es lo que se necesita, qué es lo que está buscando el mercado. Bueno, a mí me gusta este rubro y me especializo en eso, me capacito. Hay que poner mucho de ser autodidacta también. Y a partir de ahí, bueno, uno trabajar en esa empleabilidad, reconocer el propio valor, y a partir de ahí una empresa, digamos, te va a valorar en ese sentido. Bueno, ¿cómo construimos eso? Mayra decía, bueno, las empresas te exigen experiencia previa. ¿Cómo se hace eso cuando uno estuvo estudiando 5 o 6 años? Bueno, por supuesto, ahí el candidato tiene que tener la habilidad para poder contarlo. Claro, ahí volvemos al punto de comunicación. Sí, exactamente. Que reconozca como logros lo que ha podido hacer y que lo pueda expresar diciendo, digamos, cuál fue la situación que pudo remontar, los obstáculos que se encontró, cómo los pudo sortear, remover y cuál fue el resultado final. Al fin y al cabo, digamos, y una pregunta esencial de entrevista: ¿cuáles han sido tus logros hasta ahora? Logros académicos, logros laborales, en fin. Entonces, todos estos proyectos cuentan. Si la persona puede contarlo, expresarlo, va a pasar la entrevista de trabajo. Bien. Sí, y que sea verdad. Que sea verdad. Sobre todo. Sí. Hoy cuando hablábamos del networking, de mantener esos contactos con las personas a las que estamos rodeados, me hizo acordar que esta semana tuve que presentar un trabajo integrador para una materia, que tuve que constituir una sociedad desde cero con todos los trámites que hubiera, y tuve que moverme de acá para allá, y habían cosas que no me quedaban del todo claras. Y me comuniqué con una profesora de la secundaria, que hasta el día de hoy mantengo contacto, tenemos una muy buena relación, y le hice mis dudas, y ella a la vez me contactó con otra persona, y así fui hablando con varios y me pudieron ayudar.
pero no todos como que generan ese vínculo con los profesores. Como que a algunos les gusta estar como que meramente a la subordinación, hacer lo que pide el profesor o lo que hace falta la materia, pero a mí no, a mí me gusta mucho como que conocerme con el profesor y tener una buena relación. Ese es un primer nivel de contactos al que vas a acceder, ¿sí? Entonces, tener la iniciativa. Es siempre partir de ahí, tener la iniciativa de ir, presentarse, preguntar. Y bueno, y después yo trabajé también con orientación vocacional, y yo lo que hacía con las personas que trabajaba es, bueno, digamos, ¿querés saber de qué se trata? ¿Qué hace un kinesiólogo? ¿Qué hace Claro. Un profesional, un contador? Bueno, generemos una entrevista de información con un profesional del área. Prepárate una lista de preguntas, vas y preguntás todo lo que vos necesitas saber. Y a partir de ahí, bueno, te va a servir para tomar una decisión, si eso es realmente cómo te ves, cómo te imaginás, que es la profesión o no. Bueno, y eso también hacerlo para cuando uno está buscando trabajo, también se puede hacer perfectamente, porque vas a poder tener información de, bueno, mi estudio está buscando tal tipo de personas. Hay muchas cosas que no se publican. No hay un aviso para cada trabajo, para nada. Por eso lo de la red de contactos es importante. Y si no tenés la red de contactos, hay que hacerla, ¿sí? Desde las redes sociales hasta ir, presentarse, llamar por teléfono y generar una conversación, ir a tomar un café. Sí, generar ese espacio de conversación. Es cierto esto que cada vez más hay, ¿cómo se llama? Búsqueda oculta, ¿no? Que son pedidos de referido, pero que no salen publicados esos avisos. De hecho, la mayoría de las empresas también tienen su propio bolsa de trabajo, ¿no? Entonces, quizás ahí se abre me parece que otro programa más para hablar específicamente de búsqueda laboral, que hay muchísimas variables para tener en cuenta, pero por una cuestión de tiempo, este es como una introducción, hay un montón más para hablar. Yo emocionada y realmente súper agradecida también por este espacio, por prestar, ¿no?, el tiempo, porque yo digo, tiempo es igual a vida, y cuando vos le estás dando tu tiempo a una persona, le estás dando tu vida. Así que muy agradecido por este espacio. Creo que hemos desarrollado varios ítems, ¿no?, varias ideas también. Y como para ir cerrando, Silvana, ¿qué le dejaría como mensaje final a los que nos están escuchando, ya sean profesionales egresados, profesionales que están a punto de egresar, y alumnos que quizás todavía están en primero o segundo año, porque son distinta etapa, ¿no?, de la vida profesional laboral? En principio, que aprendan a hacer un currículum. Básico. Sí, que busquen los modelos de cómo son los currículums actuales y puedan, digamos, completar toda la información, postear su currículum en las distintas bolsas de trabajo que hay en internet, los sitios de empleo, completar toda la información que se pide en la plantilla de esos sitios, y anexar un currículum actualizado que no tenga errores, etcétera, todas las cuestiones de redacción y gramática cubiertas, y prepararse para las entrevistas de trabajo. Esto es de hacer una autorreflexión de cuáles son los logros que uno ha tenido, la trayectoria, los conocimientos, toda la capacidad de aprendizaje que puede demostrar, todo lo que puede aportar al lugar donde se está postulando. Y a partir de ahí, digamos, eso es lo básico. Sí, claro, porque un currículum no te va a conseguir el trabajo, lo que te va a conseguir es la entrevista para que vos, bueno, ahí te postule. Y la verdad que ese es un capítulo, el tema de el armado de los currículos. Sí, desde ya. Nosotros desde la consultora hacemos un trabajo que, bueno, Dani ha estado trabajando mucho con las universidades, las instituciones educativas, para poder asistirlos, a dar talleres, a los alumnos y egresados también en estas cuestiones, porque realmente es la puerta de entrada, digamos, a un trabajo posible y, bueno, una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Claro, así es. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes por invitarnos. Daniel, tu mensaje. Bueno, despierten ese sentido de curiosidad. Les invito a que ingresen a nuestra página www.bigwork.com.ar. Van a encontrarse ahí con
no están todas, pero están varias de las búsquedas que tenemos, y aprovechen a cargar su CV, porque si tienen que pensar cómo hacemos nosotros para conseguir los candidatos y tenemos que pensar solamente en el físico que es el CV, es imposible gestionar eso, entonces tiene que estar en la base. Entonces háganlo, lo vamos a tener en cuenta con certeza. Bueno, dicho eso y un paso adelante, no abandonen sus sueños, no aflojen con sus ideales, porque de los que somos idealistas salen los mejores cambios para la humanidad. Sí. No pierdan eso y vamos con todo. Muchas gracias. Mayra. No, para mí es interesante hablar con personas de referencia que te transmitan no solo lo que nosotros, los jóvenes, queremos ingresar al mercado laboral, sino de qué expectativas o qué se necesita también para ingresar, y que no es imposible, que es cuestión de buscar nomás y saber adaptarse a las situaciones. Sí, tener iniciativa, ¿no? Decía hoy Silvana, ser proactivo, tener un fin en mente, descubrir, Dani hablaba de la pasión, ¿no? Que sea contagiosa, la curiosidad, investigar sobre el mercado, porque también tiene que ver con la creencia, esto de que está todo mal. Si yo le presto atención donde pongo el foco, si pienso y creo y me creo de que está todo mal y de que no hay trabajo y de que la empresa no contratan, esa va a ser mi realidad. Sin embargo, si yo cambio el foco y digo, sí, no, yo voy a conseguir, quiero conseguir y voy a hacer todo lo posible para lograrlo, lo voy a lograr. Entonces, esa es la invitación. Creo que podrían volver a escuchar el programa y con un cuaderno o una hoja en blanco sacar todos los ítems que estuvimos charlando, y van a tener un buen material, ¿no? Para mejorar esa empleabilidad que decías vos y mi oferta laboral, yo como oferta para la empresa. Exactamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esto ha sido Hábilmente. Agradecemos a todos los que nos han estado escuchando y seguido hasta acá, y estaremos próximamente en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.